Ya, ok. Bueno, el concepto de eh, transfusión, en primer lugar, es un concepto en el que consiste en introducir sangre, sea completo o un componente, en los vasos sanguíneos del individuo, ¿no? Eh, bueno, los derivados de la sangre pueden ser plaquetas, plasma fresco, ¿no? El paquete de glóbulos rojos, leucocitos, ¿no? Eh, Esta puede ser por autotransfusión, o sea, uno mismo puede hacer un depósito previo de sangre, de su misma sangre, para posteriormente se le transfunda, ¿no? Bueno, también se consideran algunas alternativas farmacológicas, que las más adelante pasada nada más. Por último, hay lo que se llama citaféresis terapéutica. De lo que trata es eliminar algún componente tóxico o dañino dentro de la sangre para transfundir algún componente de un donante normal, ¿no? Pero en relación a las transfusiones masivas, básicamente el problema surge cuando hay un volumen de pérdida sanguínea y es necesario primero mantener el volumen, ¿ya? Mantener la presión eh, tisular en condiciones compatibles con la vida, ¿no? Hay que siempre evitar algunas complicaciones, ¿no? Como edema tisular, falla renal aguda, ¿no? Alteraciones electrolíticas, ¿no? Sobre todo cuando se emplean cristaloides, ¿no? En relación a las soluciones para reperfusión, lo más importante son los isotónicos, dextrosa al 5%, salina al 0,9%, Ringer, ¿no? Entre los más importantes. Los hipotónicos, que no está indicado como expansor de volumen, es la solución salina al 0,45%. Solamente esto de pasada para que ustedes relacionen lo que es la transfusión masiva y algunas alternativas da una situación de urgencia, ¿no? Mientras llega la sangre. Bien, se considera transfusión masiva, ¿no? Como reemplazo de una sangre que ha sido almacenada, obviamente, ¿no? De una pérdida sanguínea igual o superior al volumen sanguíneo total del paciente, pero en 24 horas. Si en 24 horas yo he transfundido cantidad suficiente de sangre que equivale al volumen sanguíneo total del paciente, estamos ante una transfusión masiva. Y esto sí hay que tener mucho cuidado. Hay muchas alteraciones en el medio interno, ¿no? En el intravascular, que debemos tener en cuenta cuando se realice ese procedimiento, ¿ya? Considerar que el volumen sanguíneo total es alrededor de 75 mililitros por kilo de peso. Bueno, en este caso equivale a una transfusión masiva a 20 unidades de glóbulos rojos. Miren, a 20 unidades de glóbulos rojos, ¿ya? ¿En qué circunstancias se va a presentar esto? Hemorragia aguda en emergencia, quirúrgica o trauma agudo. El ejemplo de emergencia quirúrgica, estamos hablando de un paciente que está ya siendo intervenido en sala de operaciones, ¿no? Hay muchos casos, ¿ah? Cuando uno comienza a hacer un proceso de divulsión, por ejemplo, para separar el tejido que uno quiere extirpar de alguna estructura adyacente a un vaso, sobre todo de gran calibre, ¿no? De repente, bruscamente, lesionamos este vaso de gran calibre y comienza la pérdida de hemorragia aguda, ¿no? Un trauma agudo, pacientes que han sido lesionados por arma de fuego, ¿no? Que puede haber tocado la arteria renal, la ilíaca, ¿no? O la misma aorta. Ahí hay una hemorragia aguda de emergencia, ¿no? Y que requiere o hay que pensar inmediatamente en la transfusión masiva, ¿no? Con todas las consecuencias que pueda esto haber y obviamente para proceder a su manejo. Bueno, aquí la característica fundamental de la transfusión masiva, primero restaurar la volemia, ¿ya? Es importante mantener la perfusión tisular y la oxigenación, ¿ya? Influido de reemplazo, que debe ser también sometidos a este proceso de infusión, ¿no? Como repito, mientras va llegando las más unidades de sangre, ¿no? Que permitan mantener la perfusión tisular y la oxigenación, ¿no? Bien, eh, caso de morbilidad y mortalidad elevadas, cuando hay pérdida de grandes volúmenes, trauma inicial y hemorragia. Bien, acá algunos datos que me puede ayudar a entender la fisiología de una hemorragia. Cuando hay pérdida de menos del 15% del volumen, hay contracción vascular, hay redistribución de líquido, todavía no se ve alteraciones clínicas. Ojo, a este nivel no confiarse mucho
no confiarse mucho en los datos de laboratorio. Como hay contracción vascular, obviamente va a haber una hemoconcentración periférica. Uno puede pensar que el paciente puede tener 12 gramos de hemoglobina cuando en el fondo tiene 10 o 9 y está en un periodo de transición a seguir disminuyendo por esta contracción vascular. Entonces, el dato de hemoglobina o hematocrito no nos sirve de mucho todavía a esta altura, sobre todo si es una lesión de entrada y salida, ¿no? Con orificio de entrada y de salida, ¿no? Las alteraciones clínicas nos obligan ya a tomar alguna decisión. En un comienzo no lo vamos a ver, entonces requiere un estado de observación mucho más persistente. Ya cuando la pérdida llega entre el 15 al 30%, hay constricción arteriolar, disminución del rendimiento cardíaco, hay hipotensión, taquicardia. Ojo, hipotensión ortostática, sobre todo es la primera señal. Y la taquicardia, el paciente a veces se queja de que tiene taquicardia, dice, ¿no? Y uno piensa de repente que el paciente ya viene con un trastorno cardíaco, no producto de la hemorragia, sino del mismo paciente. Llaman al cardiólogo y mientras llaman sigue la pérdida de sangre, ¿no? La señal es esta, taquicardia, hipotensión ortostática. Yo le mando al paciente que se siente y cae la presión rápidamente. Pérdida del 30%, continúa la restitución vascular hacia los órganos vitales, cerebro, corazón, otros órganos de importancia, riñón, por ejemplo, es importante. Cerebro, el dato que nos dice que hay una alteración es el estado de conciencia del paciente. Recordar, cuando hay pérdida de volumen, el primer órgano que se va a afectar es el cerebro, ¿ya? Sobre todo su estado de conciencia. Recordar entonces en esta condición que el paciente debe estar en una especie de cúbito dorsal, ¿no? Con el nivel de la cabeza por debajo del cuerpo, una especie de lo que le llaman tren del embur, ¿ya? De tal manera que se acentúa la irrigación del cerebro en estas condiciones. El riesgo de choque hipovolémico es latente. Bien, ¿cómo mantener la volemia? Ya hemos mencionado coloides, cristaloides. Transfusión de concentrado de hematíes. Esto asegura la oxigenación tisular. Ojo, estamos hablando acá de concentrado de hematíes. ¿Qué significa? El concentrado de hematíes no son sino una especie de procedimiento, se obtiene de procedimiento de fraccionamiento de la sangre. Uno de la sangre puede extraer plasma fresco, plaquetas y paquetes concentrados de hematíes, en las cuales aquí el hematocrito es más o menos el 70%. Ustedes saben que el hematocrito es 45%, ¿no es cierto? Pero para llegar a este volumen de 70% significa que hemos retirado buena cantidad de plasma fresco. Bien, las complicaciones, esto sí es lo que quiero que ponga mayor énfasis, ustedes más cuidado cuando piensen iniciar una terapia de este tipo, representa el 10% de las transfusiones, ¿no? Y está relacionada con alteraciones de la coagulación, hipotermia. Recordad que los paquetes de glóbulos rojos están concentrados, están, perdón, almacenados en una conservadora que está entre menos 4 grados centígrados, ¿no? 4 grados centígrados en ese rango. Hay complicaciones metabólicas, complicaciones pulmonares, reacción hemolítica aguda. Esto es lo más importante. De tipo hemólisis de tipo no inmunológica. Si es que no consideramos las condiciones en las cuales se debe transfundir. Hay otras complicaciones, como la coagulopatía disfuncional, reacciones transfusionales, hipocalcemia, hipercalcemia, reducción del 2,3-difosfoglicerato, ya ustedes deben saber de qué se trata, esto lo mencionamos en los pacientes con anemia, tiene una función de competir con la hemoglobina en su afinidad por el oxígeno, ¿no? La formación de microagregados también, toxicidad al citrato, ustedes saben que el citrato de sodio es un anticoagulante que está dentro del componente de la bolsa, que permite que no se produzca la coagulación dentro de la bolsa, ¿no? Enfermedades hemotransmisibles, cuando no se hace un buen tamizaje, también es un riesgo, incluso en las mejores técnicas de
de tamizaje. Hay lo que se llama el riesgo residual. Por ejemplo, por cada 2,5 millones de bolsas que se transfunden en Estados Unidos, hay una bolsa que, de HIV, hay una bolsa que tiene este virus, ¿no? Es lo que llaman riesgo residual. Bueno, enfermedad de injerto contra huésped, también es otra probabilidad, ¿no? Debido a la presencia de linfocitos, ¿no? En 20 bolsas ya se puede imaginar qué cantidad de linfocitos se está transfundiendo, y estos son los que van a reaccionar contra cualquier proteína extraña en el medio ambiente, en el nuevo medio ambiente que se van a encontrar. Inmunosupresión también sucede en estos casos, porque recordar que la sangre también tiene un efecto inmunomodulador. No se va a ver en lo inmediato, pero sí a posteriori. Bien, en cuanto a las alteraciones de la coagulación y el síndrome hemorrágico que se puede presentar, hay 3 factores que están implicados acá. 1, modificaciones cuantitativas y cualitativas de plaquetas. A partir del la cuarta bolsa que yo transfundo, debo estar haciendo un control de plaquetas, porque aquí va a suceder un fenómeno hemodilucional. 4 unidades de glóbulos rojos sin transfundir plaquetas ya me están disminuyendo. Ahora imagínense cómo será cuando transfunda 20. Ya puede entonces imaginarse que las plaquetas van a disminuir, ¿no es cierto? Eh, Coagulopatía de consumo, CID, también es otra alteración de la coagulación que va a suceder con estos pacientes. Y dilución de los factores de la hemostasia. Otro tipo de alteraciones, trombocitopenia, ya hemos hablado, dilución de la reserva plaquetaria, alteraciones de las mismas plaquetas en su funcionabilidad. ¿Por qué? Porque está cambiando el medio interno. Puede haber acidosis, hipotermia, hipocalcemia, disminución de calcio, colapso cardiovascular, sobre todo si no hemos manejado adecuadamente la hipotermia, un alargamiento del tipo de hemorragia, ¿no? Y disminución de la capacidad de agregación de estas plaquetas. En relación al CID, bueno, consumo de los factores de coagulación, consumo de plaquetas, hay exceso de trombina que no ha sido neutralizada. ¿Por qué? Porque el receptor más importante que neutraliza cualquier exceso de trombina, ¿no? Se encuentra también, dada los cambios de la temperatura, del pH, ¿no? Se encuentra en cierto modo inhibida, ¿no? Eh, Se puede producir isquemia tisular por la formación de microtrombos, ¿no? O sangrado por el consumo de factores de coagulación. Por último, hay una fibrinolisis secundaria. Bueno, la dilución de los factores de coagulación, los más importantes, el factor 1, que es el fibrinógeno, el 2, la protrombina, todos ellos también comienzan a diluirse en un medio en donde predomina más volumen de glóbulos rojos, ¿no? Entonces es proporcional al volumen de concentrado de glóbulos rojos y soluciones cristaloides que podemos haber usado en estos momentos, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué se va a alterar? El tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Bien. Cuando los factores de coagulación quedan por debajo del menos del 20% sobre un rango de 100%, entonces va a haber una hemorragia espontánea, anormal, ¿ya? En pacientes traumatizados, lo mínimo que podemos recomendar en la concentración de factores es el 40%, ¿ya? Mucho menos ya es muy peligroso. ¿Cuáles son los estudios laboratorios que nos permiten determinar si hay alteración de coagulación o no? Primero, el recuento de plaquetas. 2, dosaje fibrinógeno. Y por último, el dímero D, que me está hablando que hay una actividad fibrinolítica incrementada. Bueno, la conducta terapéutica a seguir, en primer lugar, al atacar los signos clínicos y las anomalías de hemostasia, por ejemplo, la trombocitopenia es aislada. Si no hay hemorragia, todavía no transfundirse, mantenerse en una actitud de expectativa, ¿no? Eh, Considerar los siguientes valores de referencia, ¿no? 50.000 plaquetas por milímetro cúbico, sin sangrado microvascular, todavía se puede mantener la actitud de espera, pero cuando ya llega
a menos de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿no? Y no tiene un cuadro clínico relacionado con sangrado, es posible utilizar el concentrado de plaquetas. Plasma fresco congelado solamente para reponer factores de coagulación, ¿no? Un tiempo de protomina prolongado hace necesaria emplear plasma fresco congelado, ¿ya? En pacientes con sangrado en traumatismo eh, encefalocraniano, ¿no? Hemorragias obstétricas, pacientes con trasplante, es necesario emplear cuando hay un sangrado anormal. Bien, en relación a algunas exigencias metabólicas que se producen cuando hay hipotermia. Mire, recordar que el concentrado se conserva en un frigider a 4 grados centígrados y a veces menos, ¿no? Ahora, la temperatura en vena al momento de hacer una transfusión rápida, eh, bueno, va a tener influencia los 10 primeros grados centígrados, ¿no? Eh, en la baja de temperatura, ¿no? Que equivale a una pérdida de calor en un volumen de 500 ml, alrededor de 15 kilocalorías. Si la transfusión es rápida, y ese es el caso de las transfusiones masivas, la pérdida hay que multiplicarla por 2, se duplica, ¿ya? Aquí va a haber alteraciones de la función cardiovascular, puede producirse arritmias, ¿no? Es lo que se llama la fibrilación ventricular. Otras alteraciones, va alteración de la función plaquetaria, ¿no? De repente la parte de segregación no se va a producir, o sea, los agonistas plaquetarios no van a salir expulsados, van a quedar dentro de las plaquetas. Va a haber un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, en la cual el 2,3-disfosfoglicerato eh, disminuye, ¿no? Y por lo tanto no se está entregando el oxígeno necesario a los tejidos, ¿ya? Aumento de viscosidad sanguínea, disminución del metabolismo hepático también por esta pérdida de temperatura en transfusión masiva, insisto. Bueno, ahí en este caso la conducta terapéutica, calentamiento de la sangre transfundida, ¿no? Alcanzar una temperatura mayor a 35 grados. No es necesario llegar a 37, a 35 y se puede manejar, ¿no? ¿Cuáles son las dos modalidades? Bueno, antes de la transfusión, utilizar calentadores específicos diseñados para este fin. O también se puede hacer durante la transfusión, pero siempre con estos calentadores específicos. No cometer el error de colocar las bolsas en un baño María, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a producir hemólisis de los glóbulos rojos que están en la periferia de la bolsa y que están en contacto directo con el baño María, ¿ya? Este cambio brusco de temperatura es lo que va a llevar a una hemólisis, ¿ya? Entonces ahí hay mucho cuidado. Hay unos calentadores diseñados especialmente que son como una especie de serpentín en donde va pasando la sangre progresivamente y se va tomando esta temperatura que deseamos llegar a 35 grados. Bueno, aquí lo que les había mencionado, ¿no? Eh, en las transfusiones masivas va a haber un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque disminuye la concentración de 2,3-disfosfoglicerato, por lo tanto disminuye la liberación de oxígeno, ¿ya? Aparte que hay adenina en las soluciones de conservación que también influyen en lo mismo. Alteración en el equilibrio ácido-básico también. Si estamos ante una acidosis metabólica, se debe a que el citrato, como medio de conservación, no ha sido depurado con la misma velocidad. Va a disminuir el pH. El paciente puede llegar a un shock, ¿no? Entonces, la medición del pH también es importante cuando hay transfusión masiva, ¿ya? Si estamos llegando a una acidosis metabólica, no esperar llegar al shock. El otro extremo también puede suceder a la alcalosis metabólica. Este es cuando se emplea lactato Rieger, rico en citrato y lactato, ¿no? Los cuales llegan a metabolizarse en bicarbonato. Cuando comienza a perfundirse bicarbonato, que también va a incrementar, ¿no?, la alcalemia. Pacientes en hiperventilación, ¿no? Alteraciones como la hipopotasemia o la hipocalcemia
van a llevar a un aumento en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Ya? Entonces, en estos casos, evitar administrar bicarbonato, ¿no? Solamente se indica en pacientes que entran en acidosis metabólica persistente. Tampoco a la primera información no hay que usarlo todavía el bicarbonato. Hay que seguir evaluándolos. Variación del potasio, la hiperpotasemia, ¿no? Ustedes saben que en este caso va a disminuir la conducción eléctrica, ¿no? Se va a caracterizar por una onda T picuda, ¿no? Como alteración electrocardiograma, del electrocardiograma. Tratamiento, cloruro de calcio. Bueno, esta es la hipopotasemia, es un caso inverso, ¿no? En este caso, eh, causas, la calcio metabólica, presencia de catecolaminas endógenas, ¿no? Eh, reintegración del potasio a hematíes transfundidos, ¿no? O sea, el potasio que se encuentra en el organismo comienza a incorporarse a los glóbulos rojos recién transfundidos. En relación al calcio, hipocalcemia, causas. Quelación del calcio por citrato. O sea, el anticoagulante secuestra el calcio y comienza a disminuir la concentración de calcio en el paciente, en el receptor. ¿Cómo se compensa? Por metabolización, eliminación de citrato o por movilización del calcio sérico, ¿no? La clínica se caracteriza por complicaciones cardiovasculares, un electrocardiograma también es importante, nos ayuda a determinar la situación de hipocalcemia. Tratamiento, administrar cloruro de calcio. Aquí están algunas alteraciones, ¿no? Tanto de la hiper como de la hipocalcemia, ¿no? Observen la onda RS, ¿no? Observen el segmento ST en la hipocalcemia, ¿no? Va a haber arritmias, puede haber daño renal, acidosis severa, perdón. Ya, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿cuáles son las causas? Hipoxia tisular. No está liberando buena cantidad de tejido. A ver, apague su micro, por favor. Hay hipoxia tisular porque sencillamente no se está liberando el oxígeno hacia los tejidos. Ya habíamos dicho que hay disminución del 2,3-bisfosfoglicerato. Bueno, formación de microagregados. ¿Ya? Un edema pulmonar de tipo no cardiogénico. ¿Ya? Eso también hay que tener mucho cuidado. El tratamiento preventivo. Ya hay que ir pensando siempre. Cada vez que se quiera transfundir, utilizar microfiltros, ¿no? Ya debemos abandonar ese estilo iatrogénico de tratar las transfusiones a como de lugar. Hay que siempre trabajar en condiciones óptimas, no en las peores condiciones. Por lo tanto, el empleo de microfiltros debe ser ya un elemento obligatorio en el uso de las transfusiones. A veces la administración de los hospitales dice que eso cuesta mucho, pero ¿cuánto cuesta el paciente que sufre complicaciones severas graves? Eso también hay que ponerse a pensar. En otros países donde hay seguros, eh, pacientes asegurados en este tipo de traumas, ¿no? Los seguros se toman en cuenta ese factor al momento de evaluar en qué condiciones los hospitales están tomando un seguro para los pacientes, ¿no? Y exigen que precisamente en estos casos de transfusión empleen microfiltros. También es importante los hematíes leucocitados, ¿ya? Una depresión de leucocitos, que es la causa más importante de reacciones post-transfusionales inmediatas. El edema pulmonar cardiogénico, causado ¿por qué? Por la rapidez de la transfusión. Ustedes saben, mientras más rápido la transfusión masiva de 20 bolsas, imagínense, va disminuyendo progresivamente, ¿no? La temperatura del organismo, ¿no? La edad avanzada del paciente también interviene y las cardiopatías previas del receptor. Miren este caso, ¿no? De pacientes con edema pulmonar. Reacciones hemolíticas agudas, bueno, incompatibilidad ABO,
Error de identificación. Es el más frecuente, aunque parezca mentira. ¿Por qué? En estos casos de emergencias, ¿no? Generalmente el especialista, el facultativo, se deja llevar mucho por la rutina. El enemigo más, podemos llamar agresivo y peligroso en el manejo de estos tipos de pacientes, se llama rutina, ¿no? No pasó nada porque no leí la etiqueta, esta vez tampoco va a pasar nada. Aquí es donde usted debe acordarse del siguiente principio. Lo que no sucedió en 20 años puede suceder en 5 minutos. ¿Ya? Y cometer errores graves que va en contra del paciente. Una incompatibilidad ABO, de hecho, va a haber hemólisis intravascular. Y esto sí es grave, porque esto me puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Que va a haber alteraciones, hemoglobinuria, hemoglobinemia, aumento de bilirrubina sérica, alteraciones de la coagulación. El paciente va a tener hipotensión por este mismo fenómeno de hemólisis masiva, fiebre, taquicardia, hemorragia microvascular. Tratamiento, lo primero de todo, detener la transfusión inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que el paciente está en un proceso de incompatibilidad ABO? Primero, sencillamente, leyendo la etiqueta y leyendo la historia clínica. ¿Qué grupo sanguíneo es el paciente y qué etiqueta tiene? Segundo, tomar la presión inmediatamente. ¿Ya? Medir si tiene taquicardia, fiebre, tomar la temperatura. ¿Ya? Inmediatamente comunicar al banco. Un error muy frecuente también en estos casos es ocultar información. Mire, en estos casos es importante saber en qué consistió el error. Si uno oculta la información, seguimos siendo ignorantes de lo que pasó y se volverá a cometer el error. ¿Ya? Entonces es importante eso. Guardar toda la evidencia para que se pueda determinar, uno, ¿qué pasó? ¿Error de identificación? ¿O de repente el banco de sangre se equivocó de bolsa? ¿No? ¿O de repente las pruebas no salieron bien porque los reactivos estaban equivocados? En fin, algo debe haber pasado. Pero si no tengo la evidencia, no puedo deducir nada. Cuando se comunica al banco de sangre, lo que hace el banco de sangre es la película al revés, ¿no? Se le toma la muestra al paciente, se le toma la muestra a la bolsa que se transfundió, ¿no? Se retrocede a ver cómo fueron los resultados en el laboratorio del banco de sangre, ¿no? Se mira hacia atrás las muestras obtenidas, ¿no? Para el procesamiento en banco de sangre, cómo estaban, ¿no? Al inicio, ¿no? Cuando recién pidieron las unidades, ¿no? O sea, y se contrasta y se compara las informaciones. Ahí se sabe dónde estuvo el error. Casos hay miles, ¿ah? Miles. Y aunque parezca mentira, son de los más elementales. Bastó con dedicarle un minuto siquiera a detectar la identificación, ¿no? Y nos hubiéramos evitado muchos problemas. Bueno, el tratamiento, aparte de tener la transfusión, fluidoterapia intensa, sin miedo, ¿no? Puede pasarse 1 litro, 2 litros, 3 litros de solución salina a chorro, sin miedo, pero al mismo tiempo diuréticos, ¿ya? Como la furosemida, ¿ya? Que es un diurético de elección en estos casos. ¿Para qué? Para barrer toda esa hemoglobina libre que está en circulación. Y esto nos ayuda a evitar el taponamiento renal, ¿ya? Bien. eh, de repente va a ser necesario hemodiálisis, pero eso ya depende de la clínica del paciente, ¿ya? Bien. Hemólisis tipo no inmune ocurre por lesiones eritrocitarias, infusión de sueros hipotónicos o medicamentos por la misma vía. Generalmente los medicamentos se usan en otra vía aparte, no en la que se está transfundiendo. Condiciones físicas, de repente se pasaron de calentamiento o al contrario, había congelación. Contaminación bacteriana también es una causa de hemólisis. Y el tratamiento en este caso, detener la transfusión, investigar la causa para la cual la bolsa debe ser llevada para una evaluación. Y hacer siempre diagnóstico diferencial. Bueno, otras causas de complicaciones, infecciones transmitidas, fiebre hemolítica, ese por problemas de bolsas no desleucocitadas, anafilaxia, la forma más severa de una respuesta, ¿no? Debido a presencia de algún antígeno extraño. Enfermedad de injerto contra huésped, es por la presencia de linfocitos T, ¿no? Y para lo cual siempre se recomienda que cuando se piensa en hacer transfusiones masivas,
Las primeras unidades, bueno, pueden ser no pasadas por radioterapia, pero las otras sí deben estar ya inmediatamente colocadas a fin de eliminar cuanto antes estos linfocitos. Pacientes entran en inmunosupresión cada vez que hay una transfusión masiva. La sangre tiene propiedades de inmunomodulación, ¿ya? Y una de ellas es disminuye los mecanismos de respuesta inmune. Conclusiones, transfundir menos y mejor. Siempre se dice que la mejor transfusión es la que no se realiza. La necesidad terapéutica va a ser transitoria. El tratamiento siempre es personalizado. No hay un esquema válido para todo paciente. Aquí, como en muchas otras enfermedades, es válido este criterio que siempre decían los médicos maestros de la medicina peruana. En medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Las enfermedades están en los libros y los médicos vamos a tratar enfermos. Y cada caso es un caso particular. Bueno, considerar los mecanismos fisiopatológicos de las complicaciones que se están produciendo, ¿no? Materiales usados para el almacenamiento también es importante, ¿no? Considerar que la transfusión masiva es salvador de vidas en una emergencia. ¿Ya? Tiempo de sobrevida alrededor del 40 a 60% de pacientes que sufren hemorragias masivas. Bien, esta es la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, un break de unos 5 minutos y continuamos.